Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón, llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas de hoy me recuerdan un poco la ensalada rusa, ¿no? Que metes todo dentro y después le echas mayonesa para que quede un poquito homogénea. Entonces hay tanta cosa que uno dice, bueno, ¿de qué es lo que hablo? Pero hoy leí un comentario sobre este evangelio que hablaba de la oración. Jesús pasó la noche en oración. Y uno decía, bueno, el Hijo de Dios pasó la noche en oración antes de elegir a sus apóstoles. Debería haber atinado bien a quienes elegía, ¿no? Y le salió un traidor, otro que lo negó y los demás que lo abandonaron. Entonces nos tiene que decir mucho de nuestra oración. O sea, el que yo rece por algo no quiere decir que todo va a salir bien, que todo va a salir según como quiero yo, porque los proyectos del Señor tantas veces no son nuestros proyectos. La oración me tiene que ayudar a entrar en ese proyecto de Dios. Y eso es lo que nos enseña Jesús. Yo escojo mis apóstoles fruto de la oración. Y se puede decir que hago una apuesta. Cuando resucitó Cristo, murió y podría haberlo encontrado a ninguno. Porque cada uno ya se murió, cada uno a su casa e ir a tocar ahí al cenáculo y no abre ninguno. O sea, de haber salido todos escapando como los discípulos de Emaús y ya. Entonces, el hecho de meter una cosa en oración es, sí, presentarla al Señor y decir, Señor, quiero que esto, como dice Jesús en su oración sacerdotal, esto que tú me has dado, estos que veo en la oración que tú me has dado, no se pierda ninguno, pero lo pongo en tus manos. Lo pongo en tus manos. Y de eso se trata la oración. Y después, la elección divina, cuando Dios me da un encargo, cuando Dios me llama, cuando Dios me pide algo, sí, en cierto sentido es un privilegio. Pero ¿por qué inmediatamente Jesús, el pasaje siguiente es Jesús donándose a los hombres, sirviendo, sanando? Es el privilegio de servir. Dios elige a sus apóstoles para compartir su vida con ellos, dice en otro evangelio, San Marcos, para que estuvieran con Él y compartir su vida. Y la vida de Cristo es eso, donarse a los hombres. Y aquí entro al tercer ingrediente, ¿no? Que es un poquito más el que le da un poquito de sabor, ¿no? Que es San Pablo. ¿Qué es lo que está haciendo San Pablo a la comunidad de los Corintios? Está ejerciendo ese servicio. Terminó primero con la corrección, decir, bueno, aquí nada de grupos, nada de partidos, que yo soy de Pablo, que yo soy de Pedro, que yo soy de no sé quién.
Y está dando, se puede decir, unos avisos a su comunidad. No porque tiene una autoridad, un poder, porque siente ese deseo de servir y no puede ver que sus hijos en la fe se vayan apartando, vayan desvirtuando el Evangelio. Y por eso va haciendo estas correcciones. La comunidad de Corintio era un puerto, y sabemos cómo son las ciudades de puerto. Muchos van y vienen, y en ese tiempo muchos cultos idólatras paganos y mucho desenfreno. Entonces, en esta lista, que a veces no es muy políticamente correcta hoy, no, seguramente alguno vendría, le tacharía algunas cosas. Está metiendo todos en el mismo bolso. San Pablo la tiene contra los homosexuales y es homofóbico. No, si también mete a los impuros y a los adúlteros. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? En un contexto de una cultura en donde estos cultos idólatras, en donde reinaba el desenfreno y que entraban heterosexuales y homosexuales, hombres y mujeres y todos, a eso se está refiriendo, a una cultura de excesos, porque mete también a los borrachos y a los ladrones y a los avaros. Entonces está metiendo esa vida que ustedes dejaron, y eso eran algunos de ustedes. ¿Por qué volver a eso? Y está cuidando la comunidad. ¿Qué es lo que es? Obviamente es un sistema judicial no de ahora, porque uno decía, bueno, San Pablo está diciendo aquí a tomarse, que cada uno se toma la justicia por sus manos. Lo normal ahora es que yo tenga un pleito fuerte, una cosa, hay un sistema judicial y acudo a ellos. Entonces ya es un escándalo que haya este tipo de pleitos entre ustedes. Y más encima estar como pavoneándose o enorgulleciéndose de esto ante todos los demás. O sea, ¿qué ejemplo están dando de comunidad cristiana? Y va construyendo. Recuérdense que la carta de los Corintios es la que casi termina con el himno a la caridad. Entonces, ustedes que cantan este himno, porque era un himno, lo toma San Pablo, que se cantaba seguramente, hacen estas cosas, ¿dónde está la coherencia? Y a eso está llamando San Pablo a la comunidad de Corinto. Bueno, ustedes que se llaman cristianos y que se un poco engríen delante de los demás, como que hacen un poco muestra de su condición de cristianos con sus carismas y con sus cosas. ¿Ese es el ejemplo que están dando? Así, si entre los apóstoles nos consideramos todos en cuanto elegidos por Cristo, llamados a una vocación santa, es eso. ¿Cuál es el servicio que ofrezco a la Iglesia? ¿Cuál es el servicio que ofrezco a la caridad cristiana? A la comunidad cristiana. Y ese es el servicio de la caridad. Tal vez no nos va a tocar hacer milagros, tal vez sí, quién lo sabe, pero ponernos al servicio del que está más necesitado, que puede estar sentado al lado mío. Y eso es lo que hizo Cristo. Y para eso escoge Cristo, para ser, dirá mismo San Pablo, para ser embajadores, anunciadores de Cristo ante mis hermanos. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.